Buenas noches, mi nombre es Dayana Mazo, soy estudiante de psicología de la Universidad de la UNAM. Hoy le vamos a hablar un poco de lo que es el consumo de sustancias psicoactivas junto con mis compañeros. Eh, los daños cerebrales más frecuentes y peligrosos causados por las drogas. Aquí, como podemos ver en la imagen, tenemos algunos tipos de drogas, de los cuales nos afectan el cerebro de una forma muy remota, bien sea pérdida de la memoria, alucinamiento, eh, desequilibrio mental, agresión, entre otros. Le hago un poco la descripción del tema. El consumo de sustancias psicoactivas se refiere al uso de compuestos químicos que alternan el funcionamiento del sistema nervioso central, modificando estados emocionales y procesos cognitivos. Estas sustancias generan efectos que pueden ser estimulantes, depresores o alucinógenos, dependiendo su naturaleza química o la dosis que la persona esté ingiriendo. Desde la perspectiva neurológica, el consumo de estas sustancias impacta diversas áreas cerebrales claves, afectando funciones como la atención de la memoria, el lenguaje, las habilidades ejecutivas. El uso prolongado puede derivar en alteraciones estructurales y funcionales del cerebro, debido a procesos neurológicos, las áreas, áreas de influencia en el cerebro. Socialización y relaciones interpersonales, las funciones ejecutivas, el lenguaje y comunicación, afectaciones sociales. Como en el funcionamiento ejecutivo, según Cuello, en el 2002, las sustancias psicoactivas alteran el control híbrido de toma de decisiones y la regulación emocional en general, generando comportamientos impulsivos que afectan negativamente a las relaciones sociales, el lenguaje y la comunicación. Pues esta nos señala que el problema en las neurológicas del lenguaje tienen dificultades a la interpretación verbal. La afectación social, el consumo de estas sustancias psicoactivas pueden provocar conflictos familiares, pérdida de amigos, rechazos, debido a muchos comportamientos inadecuados cuando la persona está consumiendo o la persona tiene la alteración debido al consumo o la cantidad de consumo que ha ingerido. El rendimiento académico, la atención y la memoria. Las sustancias psicoactivas interfieren en la atención sostenida y selectiva, así como la memoria y el trabajo. En función ejecutiva, la planificación y la organización y monitoreo son esenciales para el éxito académico. Sabemos que una persona que esté bajo el consumo de sustancias psicoactivas no tiene capacidad de razonamiento y da respuesta por sí mismo. Quizás las incoherencias que pueda decir lo conllevan a todo eso. Y también tenemos las alteraciones cognitivas y emocionales. Estas están relacionadas con la aparición de trastornos con ansiedad, depresión, psicosis, efectos gravemente en el bienestar emocional. También existe la praxis o hipnosia, aunque es menos común. El daño cerebral causado por el consumo de la sustancia puede derivar en praxia o amnosia. Tenemos algunas afectaciones de actividad de la vida diaria, autonomía y funcionalidad. Las sustancias psicoactivas se pueden generar dependencia y pérdida de habilidades para realizar actividades físicas. Tenemos que tener claro que una persona que esté bajo el consumo de sustancias psicoactivas no va a tener capacidad para hacer algún trabajo o hacer un tipo de fuerza porque la persona no está en su cabalidad. Y también tenemos el impacto motor y perceptivo. El consumidor el consumidor se le afecta
la coordinación motora y la percepción y teniendo dificultad a realizar las actividades. A continuación, mi compañera va a seguirles hablando un poco de lo que es las preguntas propuestas por el grupo. Gracias. Cordial saludo, estimada tutora. Mi nombre es Juana Cuesta Romaña. A continuación, voy a continuar con las preguntas de la temática elegida. ¿Qué factores influyen en el consumo de sustancias psicoactivas? En la parte biológica, el sistema de recompensa cerebral impulsa la búsqueda de placer o alivio. La parte psicológica, la baja autoestima y dificultades emocionales fomentan el consumo como mecanismo de afrontamiento. En la parte social, la presión de grupos y normalización cultural incrementan el riesgo. La parte ambiental, disponibilidad de sustancias y exposición a publicidad facilitan el consumo. Contextuales, crisis o eventos traumáticos sin apoyo emocional actúan como detonantes. ¿Qué genera el consumo de sustancias psicoactivas? En la parte física, las sustancias psicoactivas alteran el sistema nervioso, causando dependencia y daño cerebral a largo plazo. La parte psicológica, el consumo frecuente puede provocar ansiedad, depresión y psicosis. En la parte académica y laboral, afecta la memoria y la atención, reduciendo así el consumo y el rendimiento. En la parte conductuales, está asociado a conductas impulsivas y de riesgo. En la vida diaria, reduce la autonomía y la calidad de vida. ¿Cuál es el principal causante del consumo de sustancias psicoactivas? Los factores biológicos. El sistema de recompensa del cerebro, mediado por neurotransmisores como la dopamina, la fuerza de búsqueda de sustancias que generan placer o alivian el malestar. Los factores psicológicos, la baja autoestima y las dificultades en la regulación emocional son desencadenantes frecuentes del consumo de sustancias psicoactivas, percibidas como mecanismos de afrontamiento. Los factores sociales, la presión de grupo y los conflictos familiares incrementan significativamente el riesgo de iniciación en el consumo de sustancias psicoactivas. Los factores contextuales, eventos traumáticos o crisis personales sin red de apoyos actúan como detonantes del consumo de sustancias psicoactivas. Identificación de la población que se relacione con el consumo de sustancias psicoactivas. En Quibdó, el consumo de sustancias psicoactivas representa un desafío creciente debido a factores como la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades educativas y recreativas. La ciudad enfrenta altos niveles de violencia, microtráfico y desestructuración familiar, lo que incrementa la vulnerabilidad, especialmente entre adolescentes y jóvenes, lo que hace que los consumos de sustancias psicoactivas más consumidas incluyen la marihuana, la cocaína y el alcohol, siendo estos accesibles en sectores marginados,
Además, la presión social, los traumas personales y la falta de apoyo emocional contribuyen al consumo, afectando la salud mental, las relaciones interpersonales y el desempeño académico en la población. Hasta aquí mi temática. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Lady Vanessa Mosquera Mena. A raíz de que mi compañera habló de la problemática de sustancias psicoactivas, aquí evidenciamos edades, sexo, características, beneficiarios. En las edades notamos que desde la adolescente y jóvenes de 14 a 29 años inician con esta problemática. De adulto a joven de 30 a 45 años, también esta problemática se ve evidenciado en ellos. Los sexos son hombre y mujer, normalmente. Las características sociodemográficas, el nivel socioeconómico es bajo. Dice que la mayor exposición debido a la pobreza, la desigualdad y el desempleo, entre otros. En el contexto familiar, las familias desestructuradas, conflictos intrafamiliares o padres con historias de consumo desde mucho antes. En el entorno urbano, marginal, en los barrios, se evidencia mucho esto, inclusive hay barrios donde la gente sobrevive por vender esta sustancia psicoactiva. Bueno, seguimos adelante. En las funciones cognitivas afectadas por sustancias psicoactivas tenemos la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas afectaciones, la plasia afectación y la gnosia afectación. Estas también tienen unas áreas y nos dice que las áreas donde estas están afectadas está en la corteza frontal, prefrontal, está en las áreas del hipocampo y la corteza temporal y están en las áreas de Broca, como ya dijimos anteriormente, corteza prefrontal y la corteza parietal y corteza occipital. Aquí en las relaciones entre las funciones cognitivas y el bienestar psicológico tenemos las relaciones de esta. Nos dice que es el deterioro cognitivo causado por esta sustancia afectada a la capacidad de las personas. ¿Por qué razón? Sabemos que cuando las personas consumen sustancias psicoactivas, por lo tal el deterioro es tanto psicológico, físico, entre otros. En lo físico, pues ya sabemos que en el aspecto se va evidenciando cómo la persona se va desgastando. El bienestar es que la persona ya no se siente bien, hay cansancio, entre otras cosas. Y en la parte psicológica, pues puede haber, como le dijimos anteriormente, daño, por ejemplo, en el hipocampo, que es donde se almacena la información. También puede que llegue momento en que la persona pierda la noción o que no recuerde las cosas por estar consumiendo aquellas sustancias psicoactivas. Tenemos un instrumento que este instrumento evalúa cuando las personas están consumiendo esta sustancia. Lo llamamos o se llama el MOCA, que es un instrumento válido y confiable para evaluar las funciones cognitivas. Dice que estas áreas evaluadas son la atención, la memoria, la cual evalúa este instrumento, funciones ejecutivas, el lenguaje y habilidades visoespaciales, atracción y orientación temporal y espacial. Este instrumento tiene una duración aproximadamente de 10 a 15 minutos. La aplicación es administrada de una manera individual por un profesional. La justificación del caso es que este instrumento va a evaluar los efectos del consumo de sustancias psicoactivas en las funciones cognitivas, que es lo cual nos estamos basando ahora, ¿sí? A raíz de que afecta muchas partes psíquicas de nosotros. Y nos dice que esta tiene unas ventajas. Dice que posee alta sensibilidad para detectar el deterioro cognitivo temprano. ¿Y las limitaciones cuáles son? Nos dice que proporciona un diagnóstico definitivo, sino una indicación inicial que debe complementarse con pruebas más específicas. En la reflexión final, ¿qué decimos de esta? Bueno, ya hablamos que esta es perjudicial para el ser humano, que el que la consuma, pues se va a ver en medio de su aspecto físico, en su parte mental, mucho deterioro, mucho cansancio, entre otras cosas. Entonces nos dice aquí que el consumo de sustancias psicoactivas tiene un impacto multifacético, comprometido en áreas fundamentales del funcionamiento neuropsicológico y social del individuo. La evaluación de esta nos dice que es crucial para identificar déficits específicos y planificar estrategias de intervención que mitiguen sus efectos, ¿sí? Promoviendo una rehabilitación integral y mejorando la calidad de vida de la persona. Entonces, teniendo en cuenta la persona, aún sabiendo que esto es perjudicial para su vida,
la única manera de que ellos puedan evidenciarlo, como ya lo habíamos dicho, el deterioro, que la parte cognitiva no funciona de la mejor manera. Entonces, esta persona ya puede evidenciar que está consumiendo sustancia cuando ella pueda verlo. Entonces, en ese caso, la persona debe de apartarse de eso para que su vida lleve una mejor vida, ¿sí? Entonces, le agradecemos por todo y esperamos que le